Muy buenos días, amigas y amigos. Este es el día, estamos comenzando. Durante las próximas 2 horas les brindaremos lo mejor en cuanto a noticias, análisis, comentarios, entrevistas de mucho valor. Recuerden que pueden seguirnos por Telesistema, Canal 11, pero también por nuestro canal de YouTube, El Día RD. Hoy es miércoles 28 de septiembre del 2022. Ya casi septiembre se va. Lo que no se termina de ir es el calor, pero no podemos negar de que en esta semana se ha ido apaciguando un poco, aunque ayer hizo bastante calor, por lo menos en Santo Domingo. De una vez vamos a pasar con las noticias más relevantes al momento con nuestro compañero Junior Ramírez. Muy buenos días, Junior. Buenos días, David, para ti, para toda la teleaudiencia. A esta hora de la mañana ya vamos a ofrecer las principales informaciones. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que encabezó ayer el acto denominado Gobierno Abierto. Nuestro compañero Nixon Rodríguez tiene todos los detalles. El mandatario, al hablar ante un escenario compuesto por invitados locales y extranjeros, afirmó que la transparencia del gobierno ha permitido una mayor inversión extranjera en el país. Los datos abiertos poseen un valor social y también representan para la economía una oportunidad de expansión con un impacto positivo en el desarrollo. Para tener una idea, en la Unión Europea el total del valor económico directo de la apertura de datos incrementó su línea de base de 52.000 millones de euros en 2018 a una proyección de 194.000 millones para el 2030. Sostuvo que en la actualidad los ciudadanos se constituyen en vigilantes de los gobiernos y en ese sentido, gracias al gobierno abierto, la República Dominicana es colocada por organismos internacionales como uno de los gobiernos con más transparencia en la región. Para muestra, los hechos hablan por sí solos. El pasado 31 de mayo se publicaban los resultados de la encuesta de presupuesto abierto realizado por la International Budget Partnership y en ese referido estudio internacional, la República Dominicana se ubica en el 9º puesto entre 120 países evaluados en transparencia presupuestaria. Este evento, que reúne diversas comunidades, permitirá conectar actores para trabajar en temas trascendentales como la transparencia, integridad, prevención y lucha contra la corrupción, protección de derechos y libertades, gobernanza, democracia, entre otros. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. El paso por el país del huracán Fiona provocó que más de 40.000 turistas pospusieran sus vacaciones en tierras quisqueyanas. Así lo afirmó el ministro de Turismo, David Collado, luego de una misa en la Catedral por el Día Mundial del Turismo. 40.000 extranjeros que dejaron de llegar a la República Dominicana, entre 40 a 45.000 extranjeros dejaron de llegar producto del huracán Fiona y las suspensiones de los vuelos. Sin embargo, resaltó que ya se ha avanzado bastante en reorganizar y corregir los daños causados para que la recuperación total se produzca en los próximos días. Y solo tenemos 3 hoteles que están fuera de funcionamiento y uno de ellos es el Hotel Hyatt, que ayer los visitamos y entrará en funcionamiento el día 15 de noviembre. En torno a la situación del aeropuerto de Punta Cana, donde imágenes demuestran el daño que se pretendió cometer contra una pasajera a la que se intentó atribuirle la propiedad de más de 50 paquetes de cocaína, tanto el funcionario como la vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri, dijeron lo siguiente. Eso es un tema de aeroportuaria que deben tratarlo en los aeropuertos. Sacamos un comunicado hablando del tema al que pueden referirse. Es importante también que hablen quizá con el CESAC y las autoridades que llevan la seguridad de aeropuertos. A la misa en la Catedral Primada asistieron representantes de diferentes entidades ligadas al sector turístico. Para Telenoticias, Guillermo García. A casi una semana de iniciarse la docencia en todo el país, los estudiantes de la escuela primaria Emilio Prudón en la ciudad de Santiago aún no han iniciado las clases por el mal estado del centro educativo, pese a que la directora regional Marieta Díaz había anunciado que este martes se estaría retornando a las aulas. Onelio Domínguez tiene los detalles. Luego de un recorrido que realizara el equipo de Telenoticias, se pudo observar que en el centro educativo solo están asistiendo los maestros y el personal administrativo, mientras que la falta de un plafón en el segundo nivel
problemas en el sistema eléctrico y otras irregularidades son las causas de las que no permiten que se iniciara el año escolar. Los ingenieros que tienen a cargo la construcción del centro educativo acudieron al lugar y dijeron que regresarían para resolver la problemática y aún no han vuelto. Ya los ingenieros dialogaron con nosotros los pasados días y ellos dijeron que se iban a tomar un tiempo para arreglar los plafones y así iniciar la docencia. Pero ya no han regresado. No nos han dicho nada, no nos han comunicado, se debió iniciar, pero todavía. Mientras que Marieta Díaz, directora regional de educación, anunció que desde el ministerio se habían comprometido con resolver la falla que tienen el centro paralizado. La maestra agregó que se mantiene en comunicación con los padres de cada uno de los estudiantes para indicarle el día que podrán enviar a sus hijos a la escuela, aunque no tienen fecha para iniciar las docencias. Lo que habíamos dicho, que con una brisa fuerte el plafón se iba a desplomar. Se desploma el plafón y eso nos impacta la electricidad. Entonces, en el día de hoy están viniendo los ingenieros. La escuela primaria Emilio Prudón está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Santiago, en el sector de Los Pepines. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez. Estudiantes en el Politécnico Braulia de Paula del sector Los Casabes, Jacagua y zonas aledañas en Santo Domingo Norte, aún sin iniciar la docencia, se encuentran debido a la falta de cupo. Como nos cuenta Agni Toribio, los padres temen que pierdan el año escolar debido a que, a pesar de que el gobierno alquiló aulas en centros privados para reubicarlos, aún nadie les dice cuándo podrían iniciar la docencia. Según nos cuenta una de las madres que está a la espera de cupo para inscribir a sus hijos, en el año 2017 la pasada gestión autorizó los fondos para la ampliación del plantel educativo. Sin embargo, estos quedaron en el aire debido a que la persona encargada de la obra para dichos fines falleció. Que el liceo está sobrepoblado y los niños que pasaron a séptimo, tanto de la escuela Jacagua como la escuela Los Casabes, estaban fuera de sin cupo. Entonces el gobierno hizo el arreglo con un colegio para pagarle, alquilarlo en la tanda de la tarde, porque el colegio funciona en la mañana. Pero las clases no han empezado porque no nos dan respuesta, si es que no han llegado los profesores, si es que no lo ha mandado educación. Entonces, ya la clase tiene varios días que empezó y los niños no han podido asistir a clase. Y es que según nos explica, una de las medidas para que los estudiantes inicien cuanto antes el presente año fue habilitar un espacio en la escuela primaria Los Casabes, pero que no fue posible debido a la negativa de las autoridades de ese plantel, versión que fue negada por su director. Es que nosotros no tenemos negativa. Nosotros siempre hemos sido primaria e impartimos docencia de primaria. Y nuestros niños están recibiendo docencia normalmente como están los demás centros. El ministerio dio las instrucciones de que se alquilaran colegios, hasta tanto se construía otra escuela. Entonces el ministerio está en proceso de construir esa escuela y realmente tenemos un colegio alquilado para poder suplir la demanda de esos estudiantes. Otra de las alternativas es que sus hijos tomen clases virtuales, pero estos se niegan debido a que no todos los padres cuentan con las herramientas para que sus hijos estudien en la virtualidad. Esa fue una de las opciones y hay muchos padres que no tienen los recursos para que con el internet. Y otra cosa también, que la mayoría de los padres trabajan y no pueden estar sentados ahí para que los niños se preocupen por estudiar. Según expresó el Politécnico Secundario Braulia de Paula, se encuentra en su máxima capacidad, por lo que han tenido que habilitar aulas móviles en el parqueo del plantel educativo y aún así no pudieron cubrir la matrícula estudiantil de esa zona. Este medio intentó conseguir alguna reacción por parte de las autoridades educativas del Politécnico Secundario Braulia de Paula, pero no fue posible ya que estos se negaron a dar declaraciones a la prensa. Para Telenoticias, Agni Toribio. Maestros, padres y estudiantes del Politécnico Lilian Bayona en la ciudad de La Romana realizaron un piquete frente al centro educativo a modo de protesta y en desacuerdo con la modalidad de clases virtuales, debido al mal estado en que se encuentra el referido plantel. Estamos empezando un año escolar, el año que finalizó lo tuvimos que dar en el patio para poder completar el currículum de la enseñanza de la modalidad técnico-profesional del Politécnico Lilian Bayona. Aquí tenemos una muestra de lo que está cayendo del techo del Politécnico Lilian Bayona.
y como ya nuestra compañera maestra ha dicho, hemos hecho un llamado, la dirección, juntamente con todos los maestros, a las autoridades, y el ministerio mandó una comisión de ingenieros que inspeccionó y dijo, producto de eso, que no se pueden entrar a las aulas, que en cualquier momento colapsan. La estructura está mala, se está despedazando. Hay pedazos de cemento que ha caído en mesa que son de acero y la han doblado. Imagínense que nosotros estemos exponiendo los alumnos y los maestros a un accidente que sería una causa mortal. De acuerdo con los padres y maestros, este centro educativo podría desplomarse en cualquier momento, por lo que esperan que el mismo sea reconstruido, ya que según ellos, como escuchamos, lleva más de 4 años en estas condiciones. Con esta nota terminamos, regresamos al estudio A. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Edith Febles con nosotros también. Gracias, Junior. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias, Junior. Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. Buenos días, David Álvarez Martín. Buenos días. Y buenos días a la gente que está ahí. Evidentemente, wow, cuántas noticias de escuelas con problemas. Nosotros queremos que ustedes nos hagan llegar, viendo el DRD, con esa etiqueta pueden hacernos llegar las escuelas y los centros que todavía tienen alguna situación. Hoy vamos a hablar un poco de la educación dominicana, eso lo haremos más tarde, porque ahora, señor director, vamos a ver ese mapa, el mapa climático. Wow, ayer azotaba el ciclón, el huracán Ian, azotaba Cuba, entró por Pinar del Río. Las imágenes que recibimos, las pocas imágenes que recibimos de Cuba, hablan de una situación de desastre. Ya está ahí, frente a la Florida. Eso es a esta hora de la mañana. Evidentemente, ayer cuando estábamos aquí, estaba entrando en Cuba, se veía, y ahora... La punta oeste de Cuba. Miren la islita de Pinar del Río abajo de la punta. O sea, si ustedes ven el huracán, el ojo del huracán, bajen y van a ver la parte oeste de Cuba, la parte más finita, y debajo de esa parte finita, como en un arco, está la isla de Pinar. Sigue ofreciendo lluvias a toda el área de Cuba, pero... un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea Estadounidense encuentra que este huracán se ha fortalecido, extremadamente peligroso, es categoría 4. 4, mi madre, ustedes saben lo que es eso, es inmenso. Este huracán es extremadamente peligroso, así lo dice esta mañana a las 5 de la mañana el Centro de Huracanes de Miami. Nosotros tenemos muchos dominicanos que viven en la zona de la Florida. Sí. Un abrazo para ellos, estamos muy pendientes. Hay un aviso de huracán en efecto para toda esta zona, un aviso de marejada ciclónica también, un aviso de tormenta tropical todavía en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, todavía, o sea que sí, sigue haciendo efecto. Una vigilancia de marejada ciclónica para todos los cayos de la Florida. Entonces ahí habrá una situación difícil. La verdad que este huracán ha tenido un recorrido aquí, ha dejado daño en Puerto Rico, ahora en Cuba y va rumbo a la Florida. A las 5 de la mañana, el centro del huracán Ian estaba localizado, próximo a la Florida, 17 kilómetros por hora es su movimiento. Se pronostica que este movimiento general continúe con una reducción de la velocidad. Eso es más peligroso todavía, seguido por un giro hacia el norte el jueves. En esta trayectoria, el centro del huracán se acerca a la costa oeste de la Florida, dentro del área bajo aviso de huracán esta mañana, y se mueve más tarde del día de hoy. Se pronostica que eso se mueva sobre el centro de Florida esta noche y el jueves por la mañana, y que emerja luego en el Atlántico la tarde del jueves. O sea que va a estar esta noche, mírenlo ahí, porque va tan al paso, es como coger, imagínense caminar 17 kilómetros por hora, es al pasito, no tiene prisa y todavía se pondrá más lento. Es más peligroso todavía. Ahí, ¿sí? quizá el director, la directora, por favor, aléjese un poco, de forma tal de ver la península de Florida completa. 220 kilómetros por hora Ahí. son los vientos huracanados de este huracán con ráfagas más fuertes. Es un huracán categoría 4. ¡Wow! Algunas fluctuaciones en la intensidad son posibles antes de que alcance la costa de la Florida. Sí. Edith, ¿te das cuenta que el huracán prácticamente
va a azotar de lleno todo lo que es la costa oeste de la Florida, la península de la Florida. Sí, ahí es. Pero miren, esa área de color marrón, por lo menos yo la veo marrón en este monitor, a lo mejor es medio rojiza, llega a cubrir prácticamente toda la costa sur que da al Golfo de México de Estados Unidos. O sea que toda esa zona va a recibir por lo menos agua, una gran cantidad de agua. Y por lo que tú estás comentando, Edith, el pronóstico es que dure un día, día y medio en atravesar la península de la Florida y salir del lado del Atlántico. O sea que la Florida en lleno va a recibir vientos huracanados y al mismo tiempo gran cantidad de agua. Eso es sumamente peligroso. Un abrazo a todos los dominicanos y dominicanas, déjenos saber cómo van. También hemos visto imágenes desde Cuba. En Cuba, tremendo las imágenes que nos está suministrando de los efectos de este huracán, que hay que decir que Cuba, que está bajo un embargo económico, tiene aún una situación más difícil. Mucho más complicado. Yo miraba, por ejemplo, los vehículos de protección civil, que son antiguos, la capacidad de trabajo que tiene Cuba es la organización, sí, es la articulación social, pero de ahí los recursos son limitados. Debo decir que debería expresarse la solidaridad a todos los países y pueblos que se ven afectados tan duramente. Todavía Cuba no ha dicho el efecto total, está en ese proceso de evaluación. Incluso recuerden que Cuba hace más o menos un mes perdió gran parte de sus reservas petroleras por hasta donde se ha dicho, fue un fenómeno natural, un rayo que cayó e incendió grandes depósitos de combustible, destruyéndolos completamente. O sea que también Cuba enfrenta este problema con grandes limitaciones en cuanto a disponibilidad de combustible, sobre todo para el tema eléctrico. Comentábamos, sí, Edith y yo, pues por supuesto habrán tumbado la electricidad, pero la isla entera. Ojo, nosotros nos quejamos, pero Puerto Rico se cayó la electricidad completa con el paso de Fiona. Y ahora con el paso de Ian en Cuba hubo que tumbar todo el sistema eléctrico. Claro, aclarémoslo. A nosotros Fiona no nos dio de lleno en el centro, nos dio muy lateralmente. Pero aún así se mantuvo el sistema eléctrico en el resto del país y se ha recuperado rápidamente. Todos los testimonios que tengo, Edith, indican que en la zona este prácticamente van camino ya de un 100% de servicio eléctrico, con las calidades, por supuesto, que estamos acostumbrados en este país. Pero ojo, no nos ha ido tan mal, porque tanto en Puerto Rico como en Cuba se cayó todo el sistema eléctrico y la recuperación toma tiempo en ese sentido. Ahí estamos mirando imágenes de los daños que deben ser mucho más. Sabemos que hay muchos dominicanos que están en la Florida y muchos cubanos que están en República Dominicana, también cubanos que están en la Florida, días difíciles que se acercan con este fenómeno. Yo quisiera, señor director, que veamos el mapa, ese mismo mapa, pero que nos vayamos a la parte de República Dominicana, y es que se han anunciado lluvias débiles todavía, tenemos lluvias, cierta inestabilidad, lluvias en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago en el día de hoy, pero débiles, dicen, a moderadas. Mañana también seguimos con un ambiente climatológico con problemas. Entonces, no sé si en esa misma imagen que estábamos mirando, pero trasladándonos a la parte nuestra, podríamos apreciar lo que está ocurriendo. Me dicen si lo tienen. Es el mismo, es básicamente el mismo, que te permite ver. Ese es el informe más reciente dado por la Oficina Nacional de Meteorología esta mañana a las 6. Debo asumir que se fue con Ian el mapa. Sí, se fue con, ahí está el mapa. Muévase hacia el sureste. Ahí está. Hacia el este. Mira, hacia el este. Tiene que no está escondiendo, no estamos yendo a Cuba, vamos para República Dominicana. La cosa. Centre la isla, ahí. Hay un poco de lluvia, pero estamos bien, o sea, uno no puede decir, no tenemos esa categoría de tormenta, sino que hay un ambiente de humedad, de pequeñas lluvias, ustedes lo están viendo, que tenemos que seguir cuidándonos. Hoy es un día propicio, debo decirle, vamos a hablar sobre las zonas que están en situación de desastre en República Dominicana, que no están tanto en las portadas de los periódicos y que hay mucha gente que está teniendo centros de acopio. Aquí mismo lo hemos estado estimulando. Yo quiero comentarles que he recibido algunas llamadas escritos de gente que vive en Estados Unidos, dominicanos,
que quieren mandar sus ayudas y eso, y uno Sí. le pone en contacto con las organizaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero me voy con David Álvarez Martín. Bien, hablando de lluvias, hablando de electricidad, el Caribe es una zona que tiene que afrontar un serio proceso de revisión de sus fuentes energéticas y de la conservación de las mismas. Ponemos dos ejemplos, yo lo había puesto hace un par de minutos. Tanto en Cuba como en Puerto Rico, con el paso de los dos huracanes, literalmente tumbaron todo el sistema eléctrico. En el caso de Puerto Rico era inevitable porque literalmente Fiona cubrió a todo Puerto Rico. A nosotros solamente nos tocó por la zona este hacia Samaná. Y en el caso de Cuba, Cuba tiene una segunda limitación, aparte de que se cayó todo el sistema en la isla, y eso que este huracán solamente le tocó la punta occidental de Cuba, no tocó el grueso de la isla. Me imagino que en el resto de la isla habrá caído algo de agua. Y es que Cuba viene de una experiencia dramática de haber perdido gran parte de sus combustibles, de sus tanques de combustible, por un accidente que hubo con un rayo que cayó en ellos. También en Haití está pasando lo mismo. Los grandes depósitos de combustible de Haití han caído en manos de las pandillas y ahora mismo son ellos los que controlan eso. O sea que también Haití está pasando por ese problema de que no puede disponer de los combustibles almacenados porque un grupo de pandilleros tomaron control de la misma. El Caribe va a ser y está siendo una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Eso no es noticia nueva. Lo que pasa es que muchas veces no tomamos conciencia de lo que eso implica. Eso implica muchas cosas. Implica en primer lugar que tenemos que ir diversificando lo que llaman la matriz energética, es decir, depender cada vez menos de los combustibles fósiles y comenzar a pensar en otras alternativas. Ya se ha comenzado a trabajar con el tema del viento. Hay muchas iniciativas a nivel de energía solar. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo veía este programa con Uchi Lora anunciando que ya él le vendía electricidad a la CDE porque él tenía paneles solares que le suministraban la energía a su casa y que incluso le sobraba y la vendía. O sea que en lugar de pagarle a la corporación le pagaba a él por energía sobrante de su casa. Entonces está el tema del viento, que hay en el sur ya varios campos de eso, de grandes, estos especies de abanicos grandes que cargan energía eléctrica. Está el caso de la energía solar, que yo creo que todavía debemos de aprovecharla mucho más. Incluso el gobierno debería de tomar iniciativas tanto en la eliminación completamente de todo tipo de impuestos o trabas e incluso crear plantas aquí que puedan fabricar paneles solares. En la medida en que cada familia que pueda tenga su propio suministro eléctrico a través del sol, se va a ahorrar mucho en energía. Pero también hay otras ideas flotando en el aire. Recientemente el ingeniero Ramón Alburquerque planteó la posibilidad de una pequeña planta nuclear para generación de electricidad. Yo sé que a alguna gente eso le suena casi ciencia ficción, pero es posible. No todas las plantas nucleares son enormes, sino que pueden haber plantas nucleares de menor tamaño. Relativamente son económicas en su construcción, claro, hay que tener serias medidas de seguridad y saber dónde se colocan, tomando en cuenta temas como zona sísmica o la posibilidad de impacto de huracanes y ese tipo de cosas. Yo creo que debemos de abrirnos a ideas para que el Caribe, estoy hablando del Caribe en sentido general, comience a pensar en cómo adaptarse al cambio climático y cómo lograr una matriz energética más confiable, más segura, más vinculada a energías renovables. Un ejemplo que me gusta colocar regularmente, el caso de los sargazos. Aquí todavía seguimos pensando en los sargazos como basura. Ya en muchos lugares los sargazos son materia prima para biocombustible. O sea que es hora también de que incluso eso que consideramos basura, que son los sargazos que dañan las playas, especialmente del este del país, pasen a ser materia prima para la producción incluso de combustible, de biocombustible. El día en que logremos convertir eso en negocio, no va a haber que recoger eso. Simple y llanamente los gente en bote van a salir a mar abierto a buscar eso para poderlo vender. Hay que convertir en un negocio el sargazo y no seguirlo viendo como basura. Ese sería el comentario que yo tendría. Edith Febles, esta mañana sobre el problema de la matriz energética de todo el Caribe que requiere ser revisada. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido, vamos a adelantarle. Tenemos acá hoy al superintendente de bancos, Alejandro Fernández. Ayer leíamos el tuit completo que ponía Alejandro Fernández, que es superintendente de bancos,
sobre el dinero, implica mucho la educación financiera, sobre cómo en República Dominicana, en Sabana Grande de Boyá, hay un señor que está lanzando dinero y mucha gente haciendo fila. Hoy constata un reportaje de la periodista Tania Molina en el periódico Diario Libre que la situación continúa. Entonces vamos a hablar de eso, incluso del dinero que algunos llevan a brujos para que se lo multiplique. De eso hablaba Alejandro. Vamos a hablar de todo. Él es el superintendente de bancos. Estará esta mañana en este programa. Una segunda conversación la vamos a tener con el sacerdote jesuita Pablo Mella. Pablo Mella encabeza uno de los grupos que está dirigiendo un centro de acopio para ayudar a las comunidades afectadas tras el paso del huracán Fiona. Así que él va a estar acá en nuestros estudios. Y entonces, bueno, tenemos muchísimas cosas más que compartir con ustedes. Aprovecho y doy los buenos días a Indira Azuero, que ya está en nuestros estudios. También Germán Marte está en el periódico El Día. Y en un momentito estamos regresando. Así que venimos de una vez. Buenos días, Indira. Saludos. Buenos días. Nos fuimos a la pausa. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.